Clara Brugada estudió la licenciatura en Economía en la UAM Iztapalapa y cuenta con una larga trayectoria en la lucha social y política en la Ciudad de México. Formó parte del primer Consejo Ciudadano de Iztapalapa, que se eligió en 1995. En 1997 encabezó un movimiento de colonias de la Sierra de Santa Catarina para impedir que se construyera un centro penitenciario de alta seguridad en la antigua cárcel de mujeres, con la consigna Prepa sí, cárcel no. Ese año fue electa diputada federal por primera ocasión y en la Cámara de Diputados se desempeñó como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. En 2000 fue electa diputada local del Distrito Federal y en 2003 nuevamente diputada federal. En 2006 fue nombrada procuradora social del Distrito Federal y en 2009 ganó la elección para convertirse en delegada de Iztapalapa. En 2018 ganó la elección para ser la primera alcaldesa de Iztapalapa y en las elecciones del 6 de junio de 2021 fue reelecta para el mismo cargo. Pues aquí estamos con Clara Brugada, bienvenida. Ay, gracias, John. ¿Hace cuánto que nos queríamos ver? Así es, tan ocupada estás en tu labor cotidiano ahí en Iztapalapa, nosotros también aquí en la UNAM, sí. pero qué gusto tener este encuentro contigo para que nos platiques sobre todas las cosas que estás haciendo ahí en la alcaldía de Iztapalapa. Sobre tu gran trayectoria tuya. Para mí, pues eres, Clara, pues uno de los ejemplos de la 4T. De veras, yo soy, no sé si tu fan número uno, seguro tienes más comprometidos, pero sí uno de tus grandes fans, Clara. De veras, en estos momentos de transformación política necesitamos ejemplos como el tuyo. Cuéntanos un poco de tu trabajo como alcaldesa de Iztapalapa. Bueno, pues primeramente creo que por primera vez en la historia se juntan 3 niveles de gobierno, federal, de la ciudad y de la alcaldía, con la misma intención, que es la transformación, o sea, gobiernos transformadores. Entonces, ahorita en Iztapalapa hemos tenido la oportunidad de transformarla. Sabemos que pues las alcaldías tienen sus atribuciones, limitaciones, necesitamos una reforma política de fondo todavía para la ciudad. ¿Otra? Claro. Si acabas de redactar la Constitución de la Ciudad de México pues y sí, otra. Pero acuérdate que la Constitución de la Ciudad de México fue en el marco de las decisiones que tuvo el PRI y el PAN en la Cámara Federal y en el Senado, y dijeron hasta acá se puede avanzar. Y a las alcaldías pues dejaron todavía como órganos allí, una cosa híbrida, ¿no? Entre no es ni municipio ni tampoco delegaciones. Y hay mucho que reformar. Sin embargo, lo que te quiero decir es que con toda esta situación hemos logrado ir avanzando en cambiar, en transformar situaciones como el tema de inseguridad. Logramos bajar la incidencia delictiva. Cuando llegué a la alcaldía, al mes se cometían 1,084 delitos de alto impacto. ¿Cuáles son? Homicidios, lesiones dolosas, robo a transeúntes, robo de autos, etcétera, etcétera. 1,084 denuncias al mes. En julio, apenas reciente, cerramos con 422 denuncias. O sea, realmente hemos bajado la incidencia delictiva, los 3 niveles de gobierno, y hemos hecho estrategias muy importantes que nos han ayudado a que la población de Iztapalapa ahora se vea distinta a sí misma. Es decir, logramos transformar las colonias, las comunidades, una estrategia que le denominamos Caminos de Mujeres Libres y Seguras, que los principales caminos y calles de Iztapalapa se transformaron con mucha luz, con mucha cambio en la imagen urbana, murales. Somos la alcaldía con más murales de todo el mundo. 6,200 murales
que yo quiero que vayas. ¿Se pintaron estos años nada más? Se pintaron en estos 3 ¿Los jóvenes, años. los mismos colonos o trajeron artistas de París con mármol de Checoslovaquia como lo de la estela? No, muralistas, artistas muralistas de Iztapalapa o de alrededor, ¿sí? Más de 100. Hicimos más de 6,000. Transformamos Iztapalapa entonces con mayor luz, con mayor seguridad, con murales, se cambió lo gris, lo triste, a calles coloridas, con arte plasmadas en las calles, en fin. Se combate la corrupción todos los días, como ejemplo que nos da nuestro presidente de la República o Claudia Sheinbaum, todos los días. Nos convertimos en la alcaldía con mayor transparencia. Sacamos 100 de transparencia y eso también nos da mucho gusto decir. Y a nivel de percepción sobre la inseguridad y demás, de acuerdo a encuestas del INEGI, Iztapalapa es la mejor alcaldía en toda la ciudad en atender eficientemente temas de seguridad. Es decir, recibimos un Iztapalapa con corrupción extrema, abandonada, estaba el sismo del 2017, era una zona de guerra y la hemos venido transformando todos los días y eso dice mucho. Fíjate, recuperamos el espacio público como nunca antes se había hecho. Transformamos más de 500,000 de metros cuadrados, que eran espacios abandonados en distintas partes de la demarcación, y construimos las utopías, que también quiero que vayas y que hagas un reportaje de las utopías. ¿Y qué? Utopía es un acrónimo, ¿verdad? ¿Para qué es? Bueno, las utopías, unidades de transformación para la acción, integración social, en fin. ¿Pero qué son? Porque tiene el doble sentido. Justamente lo que dicen sus iniciales, pero también es lo que hemos soñado en Iztapalapa, ¿no? Hemos construido grandes complejos culturales, recreativos, deportivos para la población. Para los pobres, lo mejor, lo mejor. Y hemos construido la mejor infraestructura deportiva y cultural. Pongo un ejemplo. Yo recibí Iztapalapa con una alberca para 2 millones de habitantes. Construí en estos 3 años, construimos como equipo, la alcaldía, 11 albercas semiolímpicas con una alberca olímpica. Construimos auditorios. Tú conoces el auditorio Vicente Guerrero, claro. El Quetzalcóatl y otro más de la Escuadrón 201. 3. Construimos 7 grandes auditorios, 9 foros al aire libre, o sea, una infraestructura cultural, y le hemos apostado a la cultura y al deporte como grandes estrategias de combate también a la inseguridad, ¿no? Pero no pensamos que solo con policía vamos a resolver los problemas. Entonces, por supuesto que Iztapalapa hoy tiene otro rostro, hoy tiene otra cara. Dejó de ser el lugar abandonado, el traspatio de la Ciudad de México, para convertirse y estar a la vanguardia en muchos programas y en muchos temas. Y eso es ahora Iztapalapa, ¿no? Con un gobierno de los 3 niveles que está actuando de la mano, no nos echamos la bolita. Por ejemplo, el agua, que es un problema, pues entre los 3 niveles de gobierno se tiene que atender y se tiene que resolver. Pues tú sabes, Clara, que yo tengo un cariño y un afecto muy particular para Iztapalapa, porque de joven universitario que quería apoyar desde ese momento la transformación en 97, gana Cuauhtémoc Cárdenas, la Ciudad de México, y en las delegaciones también llega pues una transformación inicial. Era el delegado Helio Villaseñor, ¿no? Que venía de las ONGs, de la sociedad civil. Y yo me tocó la fortuna de dirigir la comuna de Iztapalapa, en medio de la Supermanzana 7 de la Unidad Vicente Guerrero. Yo creo que alguna vez me visitaste o tuvimos algún evento juntos. ¿Recuerdas cuando te conocí? Eras diputada federal, también muy joven, pero con una pasión y una experiencia de lucha ejemplar desde ese momento.
Y desde ese momento se empezó a reconstruir las cosas, pero algo pasó en medio, ¿verdad? Esos 6 años de Mancera en particular, para poner el nombre y apellido, sí fue una crisis fuerte, ¿no? Que te heredaron cuando llegaste. Claro, ¿no? Claro. Nosotros, lo más importante es en un gobierno es hacer que los recursos públicos se traduzcan en obras, servicios, acciones. Y eso no pasó en Iztapalapa. Cuando yo llegué, la alcaldía estaba reprobada en transparencia. Podríamos mencionar siempre alguna obra que caracteriza a algún gobernante y de repente ves y dices, pues, ¿cuál obra, no? ¿Qué hicieron? ¿En dónde quedó? Y no solo eso, sino nos enfrentamos a que, por ejemplo, lugares íconos en Iztapalapa, como el Metro Constitución y su CETRAM, la habían privatizado, ¿no? Le dieron a empresas privadas concesiones por 40 años con posibilidad de renovar otros 40 para que se explotara comercialmente. Y allí se iba a construir como una especie de mall alrededor del metro, ¿no? Iban a construir justamente una plaza comercial alrededor del metro. ¿Eso lo cancelaste? No, bueno, antes de que entráramos dimos una lucha y estuvimos allí resistiendo, no permitimos que empezara la obra, no permitimos. Acuérdate que Morena, movimiento, partido, en fin, entonces nosotros luchamos y evitamos que se... Ahora fue que como entra... tu aeropuerto, así el equivalente, ¿no? Sí, obras privadas para... Entonces teníamos un Iztapalapa que con poco espacio público y el poco que tenías privatizado. Le pedimos a la jefa de gobierno que en lugar de una plaza comercial queríamos una preparatoria, etcétera. Claro. Y hoy está construida la preparatoria en el CETRAM y tenemos pues obviamente espacio público y Iztapalapa también se ha transformado porque hoy tenemos el cablebús, tenemos sistemas de transporte para la población de menos recursos como nunca antes. Y el Gas Bienestar. Bueno, es eso el campo de prueba del Gas Bienestar. ¿Cómo les ha ido con eso? Pues muy bien, la verdad es que la alcaldía y el gobierno de la ciudad estamos apoyando la entrada de Gas Bienestar y pues la población está contenta porque pues hoy tiene un programa social directo que recibe. Son 70 rutas, son camiones que llegan a cada cuadrante y son tanques que están respetando los kilos, que son nuevos. Entonces, la población en verdad está muy contenta. Por ejemplo, llegan entre 7 y 8 de la mañana los camioncitos del gas a Iztapalapa y a las 9 ya se terminó de vender todo el Gas Bienestar. Entonces, por ejemplo, este es un tema muy importante del precio del gas. Es tan importante porque la gente dice, bueno, cuesta 400 pesos y los privados los venden a 430, entonces la diferencia es mínima, pero no es así, porque cuando el presidente de la República decide entrar con el Gas Bienestar, el precio del tanque de 20 kilos costaba 550, 600 pesos y bajó a 430, o sea, 100 pesos bajó tan solo con la decisión de que iba a entrar el Gas Bienestar. Entonces, realmente lo que bajó fue prácticamente 150, 170 pesos por tanque. Ese es el beneficio real. Es una manera fascinante de regular el mercado a partir de la competencia, ¿no? Porque no es necesario fijar precios y estar en este conflicto entre el Estado y lo privado, estéreo y floje, sino simplemente pues generas otro producto, otro servicio público, entra en competencia, ahí mismo regulas el mercado sin tener que usar la fuerza de la ley, ¿no? El gran objetivo era, con Gas Bienestar, y se ha cumplido, era regular los precios, ¿no? Y eso se logró. Y es muy importante también decir que cuando la reforma energética y se libera el precio del gas, pues
siempre decían que el mercado solito regula los precios. Y aquí no fue así. Sí. Aquí tuvo un sostenido incremento del gas hasta la fecha. Por eso tuvo que entrar Gas Bienestar para regular y bajar los precios. Y resulta que ahora ya los privados están bajando el precio más. ¡Qué bueno! Eso era lo que se quería. Lo más impresionante, más allá de lo que yo puedo opinar, o tú, o cualquiera que nos esté viendo hoy, es la respuesta del pueblo a la hora de votar. A mí me parece impresionante que en 2018, bueno, tú ya habías sido delegada, podemos hablar de ese momento tan importante en la historia electoral del Juanito, esas cosas, pero tú ya fuiste delegada en 2009, y luego ganaste en 2018 con un porcentaje de 48 contra 38 en contra de Karen Quiroga, que era de la alianza de la oposición. Bueno, todavía en ese momento era del gobierno, pero ya ahora era oposición. Ganaste por 10%, pero 3 años después, en 2021, amplías tu ventaja por 3. O sea, triplicas la diferencia. Si ganaste por 10% en 2018, en 2021 ganaste por 30%, 57 contra 29% sobre Jazmín Curiel. Una cosa impresionante para quienes digan que en la Ciudad de México hubo de alguna manera una rebelión en contra de la 4T, pues en algunas partes sí, pero en Iztapalapa no, todo lo contrario. Pues mira, yo a lo mejor igual que otros estábamos en contra de la reelección. En contra de la reelección. Sin embargo, como alcaldes, pues realmente, y después también con la pandemia, el trabajo que se hace es muy difícil, ¿no? Como que todos los proyectos que se tenían no podíamos terminarlos por todo lo que pasó y por el poco tiempo. Entonces decidimos en Morena que efectivamente entráramos a la reelección. Y yo, la verdad, decía, bueno, no es lo mismo ser candidato a cualquier cargo, que vas y criticas todo, a ese bache, esa luminaria, no sé qué, a cuando eres tú el gobierno que a lo mejor no hizo bien su trabajo. Pero entonces, la reelección verdaderamente es un referéndum, ¿no?, acerca de tu gobierno muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues yo, imagínate, Iztapalapa, ¿no? La alcaldía con más habitantes, con tanto rezago. Una república en sí. Así es, el esfuerzo tan grande que se hace y los pocos recursos y a veces no alcanza, ¿no? Y yo dije, bueno, pues vamos, ¿no? El recibimiento de la gente fue fenomenal, ¿no? Veía, sentía el cambio, la gente agradecía, reconocía, en fin. Entonces, realmente es la confianza que da el pueblo de Iztapalapa nuevamente, es para profundizar los cambios de la 4T. O sea, ese es el mandato que me dio la gente en esta elección, perdón. De hecho, te iba a interrumpir ahorita, querida Clara, que vamos a un breve corte. Vamos a regresar ahora mismo con la alcaldesa Clara Brugada aquí en TV UNAM. No se vayan. Aquí seguimos con Clara Brugada. Muchas gracias, Clara, por esta generosidad de tomar un poco de tiempo tu agenda tan importante. Iztapalapa es una república. Son 2 millones de personas, más grande que varios países. Es la más grande de la Ciudad de México. ¿El Gustavo Madero más o menos similar? No, menos. Menos, sí, es la más grande. Y la segunda del país. Y la segunda del país. Apenas en el censo que se hizo el año pasado, quedamos en segundo lugar, nos ganó Tijuana. Mira. No, pues es un microcosmos muy importante, con una gran conciencia política, desde siempre, y que tú has caminado junto con el pueblo de Iztapalapa y la Ciudad de México, pues desde muy joven. Cuéntame un poco de ti, Clara. Naciste en la Ciudad de México, claro. ¿Cómo llegaste a politizarte, decidir ir por este camino y luego unirte a la lucha del observador y ahora esta gran responsabilidad que tienes? Claro, bueno, era yo estudiante de la UAM Iztapalapa
estudiando economía. Tenía yo siempre desde la preparatoria toda la intención de vincularme con los movimientos sociales, luchar por cambiar las cosas, nuestras utopías, ¿no? De cambiar el mundo, en fin. Y estudiando, llegó un grupo de jóvenes de San Miguel Teotongo, una colonia la más pobre en ese entonces de la ciudad, a pedir que los jóvenes, los estudiantes de la universidad, pudiéramos ir a apoyar a dar clases en esa secundaria, que no tenían secundarias oficiales ni nada. Así fue como yo me vinculé. ¿Clases de economía? No, clases de ciencias sociales, era secundaria, ¿no? Y así empezamos, ¿no? Con el trabajo. Obviamente después se logró que ya el gobierno construyera secundarias, que introdujera los servicios, pero todo fue una lucha social. Yo cuando fui a San Miguel Teotongo estuve dando clases, apoyando a esta secundaria que de manera autogestiva había surgido, etcétera. Pues me enamoré del movimiento, me enamoré de San Miguel Teotongo y decidí quedarme allí. Me fui a vivir a San Miguel Teotongo y sigo viviendo en San Miguel Teotongo. Ahí tienes tu casa. Desde los 18 años de edad, sí, entonces. Sí, y desde allí acompañamos la lucha de los vecinos. La lucha por el derecho a la ciudad era la defensa de las áreas verdes, impedir que se fraccionaran terrenos que se habían considerado públicos, y desde allí el tema de poner por encima de todo el interés público por encima del particular. Así que todo el aprendizaje surge de allí, de la lucha comunitaria. Yo surjo como una activista que lucha en una comunidad para que se transforme, sin importar más. En ese entonces yo no creía ni en los partidos, ni en las elecciones, sino en el trabajo solo comunitario. Y desde allí empezó, digamos, mi historia con la comunidad. Hoy puedo decir que San Miguel Teotongo es la colonia que más espacio público tiene. Conozco todo el espacio público de Iztapalapa y de la Ciudad de México también, y es de las colonias que más espacio público tiene gracias a la lucha comunitaria de la gente. Pasó mucho tiempo, desarrollamos proyectos con organismos no gubernamentales, en fin, y después viene el 88, que fue este terremoto que movió a nuestro país. Y entonces allí yo me di cuenta de que la población quería un cambio por la vía democrática electoral y que los partidos jugaban un papel importante. Nace el PRD, en fin. Y desde Iztapalapa y desde estas comunidades dábamos esta lucha. Los movimientos populares, que también teníamos una visión política, no eran movimientos solo por demandas muy reivindicativas y se acabó, sino también una visión política. Y así fue como nos fuimos acercando a maneras de cómo ir transformando las cosas. Costó mucho trabajo que yo aceptara ser candidata a diputada, y después de mucho aceptamos, y fue en el 97 y con esta ola democrática encabezada por ¿Ya había sido Cuauhtémoc. candidata antes o fue la primera vez? No. Había yo sido consejera ciudadana, que para mí fue de los cargos más importantes y bellos que he tenido. En ese entonces era el contrapeso a las delegaciones. El Consejo Ciudadano decidía el programa operativo anual, y además eran por ciudadanos que no fueran dirigentes de partidos políticos ni nada. Entonces tuve el mayor número de votos de la ciudad en ese entonces. Mira. Y bueno, ya después con el PRD logramos ganar la ciudad en el 97 con Cuauhtémoc Cárdenas. Yo fui diputada federal, y entonces siempre la pregunta era, ¿cómo vamos a ser diferentes? Claro. ¿Cómo vamos a tener cualquier cargo de representación y hacer la diferencia? Yo recuerdo que los diputados antes sus oficinas estaban en el centro de la ciudad, aunque representaran Iztapalapa, ¿no? Claro. O algún distrito de la periferia. Entonces
comenzó todo un ejercicio distinto, ¿no? Primero, a hacer oposición, a promover la austeridad republicana desde la Cámara de Diputados. Me tocó un periodo también muy interesante, el bloque opositor. Ahí estuviste con mi suegro, ahí estaba Pablo Sandoval Ramírez, claro, ¿te acuerdas? Fuimos compañeros, Guerrero, sí, en 97. Excelente maestro, en verdad, ¿no? Y logramos entonces ir construyendo ese gran movimiento democrático que transformó la ciudad, irle dando conciencia, contenido desde abajo. Así, entonces, yo recuerdo que mientras todos los compañeros y compañeras diputados, el 1 de septiembre, salían de festejar que se había tomado protesta, yo me regresé porque estábamos tomando justamente la excárcel de mujeres, estábamos dando una lucha para que no se construyera una cárcel de alta seguridad allí, sino que se hiciera una preparatoria. Y bajo la consigna de prepa sí, cárcel no, organizamos a toda la comunidad y tomamos. Por la resistencia civil pacífica. Claro, ¿sí? No hubo más que decir, oigan, la única inversión que se ha hecho en Iztapalapa son cárceles. Necesitamos preparatorias, necesitamos universidades. Y allí, pues, se hizo la primera preparatoria de la ciudad y la universidad. Y ahora como alcaldesa estás repitiendo lo mismo con la prepa en esta zona que se había privatizado por el metro. Y lo que tú platicas sobre la historia de las luchas de Iztapalapa, yo creo que eso es lo que define mucho esa conciencia política, porque como es una delegación a la alcaldía construida a partir de esas luchas para primero ganar un reconocimiento por los derechos incluso de la propiedad de su tierra, porque mucho había sido invasiones, ¿no? Personas que venían migrando a la Ciudad de México y tenían que luchar para tener servicios básicos de luz, de agua, de drenaje, escuelas. Entonces todo les costó a esas comunidades y todos lo saben apreciar por lo mismo, y por eso es quizás una de las comunidades y zonas del país más conscientes, ¿no? En Iztapalapa tenemos historia prehispánica. O sea, Iztapalapa fue fundamental en toda, ahorita que estamos en los 500 años, Iztapalapa ha jugado un papel fundamental. Por ejemplo, en el momento de la conquista, Cuitláhuac, el señor de Iztapalapa, ha sido pues relegado en la historia, como Iztapalapa también ha tenido cierta discriminación, pero Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, guerrero invicto, derrotó a los españoles, no le ganaron ni una batalla, murió de viruela, no porque los españoles lo hayan derrotado, organizó no solo a Iztapalapa, sino a toda la ciudad en contra de los españoles. Tenemos 18 pueblos y barrios originarios que vienen con mucha historia, con mucha cultura. Y además de eso, o sea, 18 pueblos y barrios originarios, además de eso, tenemos pues la concentración de la migración de muchas partes del país, pues llegaban a la Ciudad de México en la década de los 70 y se fue poblando Iztapalapa, y con mucho esfuerzo y con mucha lucha, con mucho trabajo. En Iztapalapa a la población le ha costado todo. O sea, tener banquetas, tener drenaje, tener tuberías de servicios, etcétera, ha sido una lucha permanente, y coincido que todo ese gran esfuerzo que ha tenido que hacer la gente para salir adelante forma parte de esa conciencia. Sabe que organizados se sale adelante. Se tiene también toda esa experiencia de los pueblos, por ejemplo, de Oaxaca. Muchos de los pueblos migrantes de Oaxaca llegaron a establecerse en Iztapalapa, y el tequio, como por ejemplo una de sus formas y sus costumbres, se reprodujo en Iztapalapa, ¿no? El trabajo colectivo, la organización comunitaria, la defensa del territorio,
eso es parte de la identidad de Iztapalapa. Obviamente se fue transformando Iztapalapa hasta desecarla, después de que eran lagos y de que era una belleza llegar a Iztapalapa, como se admiraron los españoles y demás, se convirtió en un lugar donde no hay agua, donde hay inundaciones y donde se concentró la pobreza urbana de la ciudad, de la metrópoli. Entonces, sí, hay una historia muy importante y también mucha conciencia política, ¿no? O sea, la población tiene claridad, hay conciencia política, hay conciencia de clase, hay conciencia que ha ayudado. Ha sido el motor de la transformación de la ciudad, Iztapalapa. Sí. Y lo vimos en un caso histórico que luego hoy los medios, que les gusta dar luego un trato superficial a algunos acontecimientos, hablan de la elección 2009, que fue tu primera victoria como delegada de Iztapalapa, y se habla de este señor que se llama Juanito, ¿no? Pero no explican el contexto, porque tu victoria en 2009 para mí fue uno de los casos más hermosos que demostrara la sofisticación de la cultura política de los mexicanos en general, pero en particular de Iztapalapa, porque debido, no vamos a entrar en los detalles jurídicos, pero debido a otra tropelía del Tribunal Electoral, que te quitaron la candidatura, resulta que para poder votar por Clara Brugada, para ser delegada de Iztapalapa, tenías que, en tu boleta, votar en contra de Clara Brugada. Una cosa impresionante. Sí. En el escudo del PRD aparecía Clara Brugada, pero como el tribunal ya te había anulado y había puesto otro secta política en tu lugar, para poder votar a favor de Clara Brugada tenías que votar por el PT, por Juanito, ¿no? Porque él tenía el compromiso de, en aras democráticas, ceder su lugar a ti, que ocurrió al final. Entonces, cuéntame de esta experiencia que tuviste, porque se ha vuelto folclore, pero la verdad es que es un momento histórico muy importantísimo. Es muy importante lo que pasó y creo que hay que recuperarlo y difundirlo. Justamente en el 2009 ganamos la candidatura del PRD. Después, efectivamente, unos 3 semanas antes de que concluyera la elección, cuando ya no podía yo registrarme a ningún otro partido. ¿Y las boletas ya cuando ya, las boletas incluso se pueden cambiar, ¿no? Pero bueno, ya cuando el asunto era inevitable, deciden cancelarme la candidatura. Allí el Tribunal Electoral, y tarde o temprano se sabrá quiénes estuvieron detrás y todo. Entonces era una injusticia, porque la voluntad popular de la población estaba para que quedáramos, ¿no?, al cargo de la delegación en ese entonces, y entonces cancelan la candidatura. Obviamente tuvimos el apoyo de Andrés Manuel, que vio esta injusticia y decidió apoyarnos. Era muy importante porque, como ya no podía yo registrarme a ningún otro partido, la fórmula legal, ¿no?, fue de que en ese momento Juanito decidió que pudiéramos a través de él ganar la elección, con el compromiso de garantizar la voluntad popular de Iztapalapa y ceder a la delegación. Sin embargo, todas estas decisiones se tomaron públicamente en asamblea de 10,000 personas, se tomó la decisión, en fin, y decidimos entrarle. Entonces me convertí en la única candidata a nivel mundial que llegaba a cada punto, a cada asamblea de campaña, y decía: para que yo pueda quedar, no voten por mí. Así es. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue secuestrar mi nombre en la papeleta electoral. Entonces, muchísima población que iba a votar por mí veía mi nombre. Y entonces, por supuesto, voy a votar por Clara, pero yo no era la que iba a recibir esos
votos porque me habían cancelado la candidatura y no cambiaron, lo pudieron hacer el tribunal, mandatar el cambio de la papeleta, había el tiempo suficiente y no lo hizo. Utilizaron mi nombre, secuestraron mi nombre en una papeleta electoral y con esta gran injusticia nos aventamos una elección tremenda y ganamos. O sea, ganamos y ganamos y fuimos de colonia en colonia hablando de lo que significaba. Esto fue muy importante porque en ese entonces el PRD ganaba todas las elecciones y la perdió. La perdió. Y la gente supo distinguir y decidió, vio la injusticia y votó. Yo creo que ahí es donde pues quizás nace Morena, ¿no? O sea, hace falta otra institución política para canalizar esta voluntad y esta conciencia. Vamos a un segundo corte, querida Clara, y regresamos ahora mismo con la alcaldesa de Iztapalapa. No se vayan, aquí estamos. Pues aquí seguimos con Clara Burrada. Fascinante esta historia de 2009, de veras, refleja algo muy fuerte, ¿no? Una victoria política y social frente a estos atropellos institucionales, ¿no? Y rompe con un modelo de democracia, ¿no? Que los politólogos les gusta decir que los verdaderos demócratas son los que simplemente acaten las reglas. Y sí, claro, hay que respetar el Estado de Derecho, nadie está diciendo que hay que generar caos, pero cuando las instituciones fallan en su labor democrático, pues le toca a la sociedad encontrar la ruta para todavía seguir avanzando, ¿no? Yo quería aprovechar este espacio para aclararle a nuestras queridas compañeras feministas de que se mal utiliza el término de Juanitos y Juanitas. Claro. Porque no conocen lo que pasó en Iztapalapa. Fíjate, todas estamos en contra, hombres y mujeres democráticos, de que se ponga a una mujer de candidata y su suplente era hombre y después se baja la mujer y queda el hombre, ¿no? Pero lo que pasó en Iztapalapa no fue eso. Fue justamente al revés, ¿no? Justamente Juanito, por decisión propia, decidido con la población, 10,000 personas, en fin, decide ser candidato apoyando porque sabían la injusticia que habían hecho, la voluntad popular expresada en todas las encuestas y el sentir de Iztapalapa, y entonces hacer justicia, ¿no? O sea, fue totalmente hacer justicia a una mujer que le habían cancelado injustamente su candidatura y que era la manera como se podía resolver legalmente, no había de otra. Bueno, esto lo digo porque se mal utiliza el término, claro, ¿no? Y entonces no, eso hay que aclarar eso y hay que decir que efectivamente fue una manera legal de salir ante una injusticia electoral y que querían pisotear la voluntad del pueblo de Iztapalapa y en 15 días logramos dar vuelta y tuvimos una victoria muy importante. Sí, no, un momento histórico para mí clave de viraje, digo, origen de la generación de una nueva opción política, rompimiento interno en el PRD, muy importante en que tú fuiste un actor importante y sigues siéndolo. Ahora, después de las elecciones 2021, se circularon muchas imágenes, memes, ilustraciones de la Ciudad de México, como una ciudad dividida, ¿no? El oriente y el occidente. Hasta ponían ahí el muro de Pejelandia, ahí le ponen, etcétera. Y incluso se empezaron a reproducir puntos de vista pues, racistas, clasistas, ¿no? De que se había revelado la parte más ilustrada y que la otra parte clientelar son los únicos que se quedan con la 4T. Y de repente ahora, ya cuando están tomando posesión las nuevas alcaldías, hasta ahí están buscando conflicto. O sea, una circunstancia reciente en el Congreso de la Ciudad de México, la alcaldesa electa Lili Limón y otros así provocando una tensión ahí. ¿Vamos a poder vivir en una ciudad tan dividida? ¿Realmente está tan dividida, primero, o esto es una fabricación? Y segunda, ¿cómo vivir y convivir en esta situación tan tensa, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que
hay que decir claramente que Iztapalapa y todo el oriente se ganó contundentemente, pero Iztapalapa representa Gustavo Amadero, y juntando a las demás alcaldías gobernamos más de la mitad de la ciudad. 1. 2, Morena ganó en toda la ciudad más secciones electorales que el PAN, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros ganamos más de 3,000 secciones electorales y el PAN más de 1,000. Esto es muy importante que quede claro. Es decir, por ejemplo, en la Cuauhtémoc, en Coyoacán, en cualquier otra alcaldía, Morena ganó muchas secciones electorales, y eso tenemos que decirlo claramente. O sea, Morena ganó en toda la ciudad más que cualquier partido político, y hay que partir de eso. Segundo, creo yo que no podemos dividir a la ciudad, ¿no? Tenemos que, la ciudad es única, tenemos una especie de alcaldías, municipios, precisamente por la conformación de la ciudad, y que no se puede estar ya haciendo, tener intervenciones clasistas, de división. Eso no ayuda para nada democráticamente, no representa la realidad. Es una fabricación decir que Morena prácticamente se quedó en el oriente. Morena ganó en toda la Ciudad de México. La forma como están organizadas las alcaldías, pues provocaron en algunos lugares que perdiéramos, pero como partido somos mayoría en el Congreso de la Ciudad, y creo que eso sí lo tenemos que reconocer. Ahora, a mí me parece que cuando ya se tome la posesión de los cargos, cambia por completo. O sea, cuando somos gobierno para todos y todas, no para los que votaron solo por mí, sino para todos. Y eso es lo que todavía creo que no se ha asimilado, ¿no? Entonces, ya la campaña pasó, ya ahorita estamos en otra etapa, y la realidad va a ser que cambien las cosas cuando la población empiece a ver que la población es plural y que nuestra respuesta como gobierno tiene que ser a todas pareja, y no vamos a privilegiar a los que votaron por nosotros. Eso ya no tiene cabida en la Ciudad de México, y cualquier partido que se dice ser democrático tiene que responder. Han pasado muchos acontecimientos que nos han dejado claro el rostro del panismo, ¿no? Donde la derecha, sus alianzas con Vox, de España, el tema de generar confrontaciones. Cualquier alcalde electo, con simplemente pedirle a sus coordinadores de partido en un congreso, pueden ser recibidos. No llegar con una movilización prácticamente pareciera que a provocar violencia, ¿no? O sea, eso no, o sea, ellos podían haber entrado. O sea, el Congreso de la Ciudad es plural. Tienen que recibir los alcaldes, tiene que recibir a todos. Entonces, creo yo que no están siendo, muchas veces con honestidad no se dicen las cosas, se construyen realidades o cuestiones que no son reales, y que ante la comunidad, bueno, es que el Congreso golpeó a los alcaldes y no los recibió. Eso no es así, ¿no? No es así. O sea, cualquier alcalde que quiere apegarse a la ley, gobernar bien, pues lo primero que hace es pedir una cita con el Congreso. El Congreso hubiera dado una cita a los alcaldes, y a mí me extraña, ¿no?, que están pasando todas estas cosas, pero pues a mí me parece también que la votación que hubo es coyuntural. Yo te puedo decir que Morena va a rescatar la Ciudad de México, y lo va a demostrar.
A mí me parece que ha faltado algunos temas de comunicación, de aclarar, por ejemplo, todos estos, si no se aclara, si no se dice, a algún sector de la población le va quedando una idea que no está pegada a la realidad. Sí, va a ser muy importantes estos años para ir viendo cómo se va decantando las cosas, porque sí han habido algunos voltaretas políticas importantes. Yo vivo aquí en Coyoacán, cerca de la UNAM, en la Colonia del Carmen. Teníamos antes un diputado federal, Pablo Gómez, y ahora es Gabriel Cuadri, un voltareta muy fuerte, y parte por la alianza de una oposición y parte porque, pues sí, en algunos sectores, yo creo que sí hubo un voto de castigo, pero justamente si quienes llegan con ese voto de castigo no entienden bien el mensaje, ¿no?, podrían echar a perderlo a partir de este tipo de posiciones provocadoras que al final de cuentas están electos para representar a todos, no solo a algunos, ¿no? Ahora, regresando a Iztapalapa, el terreno, te quiero platicar nada más rápidamente lo que hacemos nosotros en el programa universitario que dirijo, que está aquí en este programa de tele, es parte del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, que nosotros estamos comprometidísimos con una universidad al servicio de la sociedad, de la comunidad, ¿no? Nosotros hemos inaugurado recientemente un periódico estudiantil que se llama Goya, que es donde los estudiantes del bachillerato, los más jóvenes, y licenciatura también pueden escribir, expresarse. Hacemos ferias, bueno, hacíamos ferias antes de la pandemia por la democracia aquí en las islas, concursos artísticos o de cuestiones políticos. Hay mucha necesidad y deseo de los jóvenes y las jóvenes de la UNAM en participar. ¿Tú crees que con la delegación de Iztapalapa, la alcaldía, que como yo trabajé en la delegación de Iztapalapa hace 20 años, la alcaldía de Iztapalapa, podríamos generar alguna sinergia? Claro. Bueno, ahí también está la UNAM, está CCH Oriente, está la FES Zaragoza, ¿qué podríamos hacer juntos, Clara? Claro, mira, aquí están las utopías. Aquí hay muchísimos espacios públicos recuperados, transformados, mejorados, con mucho contenido en cultura, en salud, en temas tan importantes. Te quiero comentar que echamos a andar un programa frente a las adicciones, que le llamamos Colibrí, que es una manera de ver el tema, por ejemplo, de consumo de sustancias psicoactivas de otra manera, ¿no? No es prohibicionista y es atendiendo los daños, ¿no? Bueno, te pongo ese ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos áreas sociales de apoyo a adultos mayores, el tema de género, el tema de las adicciones, el tema de atención a las personas con discapacidad, y por otro lado tenemos la cuestión cultural más diversa que se puede tener, y la cuestión deportiva, en fin. Todo eso está trabajándose en las utopías. Si hay un grupo de estudiantes que ahora deberíamos de hacer caravanas estudiantiles, que salgan de la UNAM y que vayan a trabajar con los jóvenes, con los niños, las niñas, con los sectores en Iztapalapa, que vayan a una comunidad, que vayan a una utopía, hacer un trabajo muy concreto, y podemos poner el tema que sea, puede ser adicciones, puede ser el tema de salud, puede ser el tema de cultura. Tenemos una escuela de cine y fotografía con 2.500 estudiantes. ¿Es una escuela universitaria de licenciatura o qué nivel es? No, es de talleres, es una escuela de talleres, ¿sí? En una utopía, en fin, ¿no? Es decir, tenemos una opción que muy diversa, y que a los jóvenes universitarios sería muy, muy interesante su participación. Fíjate que muchos de nosotros iniciamos siempre alfabetizando, ¿no? En esos tiempos nos vinculábamos, íbamos a los pueblos, íbamos a las colonias a alfabetizar. Entonces nosotros, por ejemplo, queremos llegar a analfabetismo cero en Iztapalapa. Entonces necesitamos un equipo de jóvenes que ahora podamos hacer un acuerdo con el INEA y podemos hacer un proyecto de alfabetización muy importante
a lo mejor hasta distinto, ¿no? A lo tradicional. Podemos tener temas diversos, educativos, en fin. Podemos también hacer un trabajo de género específico. Mira, el 80% de los delitos de violación y de violencia hacia la mujer se cometen en el propio hogar, por los propios familiares. Entonces, tenemos un programa que le llamamos Las Siempre Vivas. Es un programa donde equipo de mujeres va casa por casa a tomar una cita con la familia, desde el niño hasta el abuelito, todos. Y allí se dan talleres sobre relaciones en la familia, los derechos de la mujer, lo que es la violencia hacia la mujer, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de programas y de proyectos podemos impulsarlo con los estudiantes. Tú mismo decías que de estudiante de la UAM de economía salías a dar clases y te quedaste en la lucha social, el compromiso por mejor México. Igual podemos generar las condiciones para que florezcan 1000 claras borboradas. Claro, mejores sobre todo. La comunidad universitaria de la UNAM es una maravilla y aquí la alcaldesa de Iztapalapa las está invitando a generar grupos y proyectos, y aquí del PUEDS les vamos a apoyar y me parece maravilloso. Tenemos 30 segundos para despedirte, querida Clara. Adelante. Pues mira, yo hago un llamado a los jóvenes. Yo quiero despedirme con un mensaje a los jóvenes. Me parece muy importante ese compromiso con la comunidad, con el pueblo, el que salgan, la Universidad Pueblo, eso en lo que tradicionalmente creíamos, luchábamos, hacerlo realidad. Creo que hay todas las condiciones. John, tú eres una personalidad que los jóvenes confían mucho en ti, estás dirigiendo un programa, hay la oportunidad, vinculemos la universidad con el pueblo para la transformación. Qué linda, Clara. Pues con muchísimo gusto. Un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias a ti. Y gracias a ti, querida audiencia, por seguir con nosotros una vez más aquí en Diálogos por la Democracia. Te esperamos de nuevo con otro invitado de lujo en 8 días. Nos vemos.